Muy buenos días a todos. Primero que nada, felicitar a todos los organizadores del evento. Es impresionante tener llena la sala realmente y muy interesante porque quiere decir que los berries están on fire aquí en la región. Los felicito de mucho corazón y muchas gracias por la invitación. Bueno, como ya me han invitado otras veces, yo voy a tratar de no repetirme, voy a intentar, digamos, no es muy fácil en 45 minutos hablar, digamos, de la tecnología de producción de frambuesa, porque yo hago cursos de como un semestre completo, pero los voy a tratar de resumir y lo que voy a intentar hacer en esta presentación es poner algunos puntos sobre la mesa que después podamos, digamos, desarrollar y que seguramente durante el tiempo que tienen ustedes las capacitaciones y todos los eventos que han realizado aquí en la Araucanía puedan irlas desarrollando y viendo con más detalle, ¿ya? Entonces voy a poner algunos aspectos que a mí me parecen importantes y eso. Vamos a ver si me funciona. Bueno, en la charla anterior que yo presenté hace un año atrás, les conté de nuestro programa de mejoramiento genético. Nosotros en la Universidad Católica de Chile tuvimos un programa largo de mejoramiento genético que se basa en cruzamientos y selección. Este trabajo es un trabajo realmente lento, ¿ya? Marcela les acaba de presentar muchas variedades que se han obtenido en otras partes del mundo y también en Chile, y en el fondo cada una de las variedades implica un trabajo muy acucioso, muy lento, muy dedicado, que nosotros hemos hecho con mucho esfuerzo y mucho cariño también, para poder ofrecerles a ustedes variedades que se adapten y que sean sobresalientes para estas condiciones de cultivo. Entonces, nosotros lo que hacemos es esta selección, ¿verdad?, en los campos y vamos eligiendo las mejores características. Después de 6 años de nuestra primera etapa, nosotros produjimos, ¿verdad?, la Santa Catalina, Santa Clara y Santa Teresa, que fueron las 3 primeras variedades de nuestro programa. Pero como yo dije, aquí quiero avanzar, ¿verdad?, y presentarles las 4 nuevas variedades, especialmente estas nuevas variedades que son Santa Eduvina. La señora Eduvina es una señora productora que nosotros hemos querido homenajear en nombre también como representante de todas las productoras agrícolas que realmente hacen un esfuerzo bien increíble para poder sacar adelante los huertos. Y esta señora Eduvina tiene el nombre de esta variedad que en realidad tiene en nuestros ensayos 34,7 toneladas por hectárea. O sea, ha sido una variedad que a nosotros mismos nos ha sorprendido por su tamaño de fruta y por su productividad, ¿ya? Así que es algo que yo creo que va a impactar bastante bien la pequeña producción, porque necesitamos, como bien dijo Marcela, que seamos competitivos y que no importa que sean pequeñas superficies, sino que en pequeñas superficies nosotros podamos sacar realmente una gran cantidad de fruta y de kilos para que sean rentables. Esta también es Santa Eduvina. Las variedades no son perfectas, ¿ya? Y por eso que nosotros los mejoradores siempre vamos a tener pega, porque tenemos que seguir mejorando. Entonces, si bien es una variedad de muy buen tamaño, pero también tiene algunos defectos que se aparecen fundamentalmente con el frío, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos adelantándonos en la cosecha, digamos, si cosechamos en febrero, no hay problema, en marzo no hay problema. En abril ya empezamos a ver frutos dobles y ahora en estas fechas seguramente van a tener, porque la fruta doble se produce cuando la floración hay mucha
mucho frío, ¿ya? Entonces, tiene una propensión a un fruto doble, pero la verdad que el potencial productivo que tiene es tan alto que esto pasa a ser un defecto simplemente, ¿ya? Después tenemos Santa Rosa, también con el nombre de una agricultora, que Santa Rosa es una variedad que es un poquito más pequeña, pero igualmente el tamaño del fruto medido en peso promedio por fruto son de 6,5 gramos, así que es más chica que la dubina, pero también tiene un alto potencial productivo porque en los ensayos, como ustedes pueden fijarse aquí, hemos obtenido hasta 35 toneladas por hectárea, ¿ya? Todo esto son material, digamos, que va a quedar para ustedes disponible. Santa Guillermina es una variedad que es un poco menos productiva, pero es sin espina y probablemente podría estar más adaptada a la industria, ¿ya? Y por último, Santa Isabel, también está ahí la señora Isabel representando a todas las agricultoras de Chile, y es una variedad amarilla, ¿ya? Y esta variedad puede ser para el día de mañana complementada con las variedades rojas de tal forma de entregar un pote con muy buena presentación directo para el consumidor, ¿ya? Bueno, yo lo que les quería comentar es que hicimos un estudio a través de los datos que nos entregan los organismos internacionales, en este caso la UPOV, en que pudimos determinar que hay en el mundo hoy día 704 variedades de frutillas. O sea, nosotros no podemos entregarle a ustedes todas las variedades de frutillas del mundo, pero para entender que hay un dinamismo en lo que es la obtención y el comercio de nuevas variedades. O sea, están siempre cambiando y para eso mi recomendación es que ustedes estén atentos y que vayan probando las variedades que tengan disponibles para que se adapten lo mejor posible a sus condiciones, ¿ya? En frambuesa hay 231 y en arándano 201. Esto fue un estudio no fácil de hacer porque en cada país se registran las distintas variedades y obviamente nosotros teníamos los registros de todos los países, pero muchas se repiten, entonces tuvimos que usar Big Data para poder entender cuántas variedades existían comerciales en el mundo. Esto es solo para decir, ahora, las variedades frambuesa, ¿de dónde vienen? De Estados Unidos, de Rusia, de Reino Unido, Italia, Nueva Zelanda, Canadá, Francia, Polonia, son los principales países productores también. Es lógico pensar que los programas de mejoramiento vienen también de los principales países productores, ¿ya? Afortunadamente nosotros tenemos variedades chilenas, son nuestras 7 variedades santas, ¿verdad? Y podemos celebrar que dentro de este contexto donde dice otros, a lo mejor estamos también los chilenos, porque la genética propia es importante no solo porque estamos dando una variedad positiva, sino que porque nos hacemos también conocidos en el resto del mundo. Ok, ¿qué características tienen las variedades santas, que son estas variedades chilenas? Las variedades santas son de mayor tamaño y muy remontantes, fundamentalmente muy remontantes, que son 2 características que finalmente se reflejan en una muy alta productividad, ¿ya? Eso es fundamental. Yo insisto, esto tiene que ver con que se adapten a distintas condiciones, pero nunca va a haber justamente la variedad perfecta. La variedad perfecta ustedes la tienen que buscar permanentemente, ¿ya? Y adaptando a vuestras condiciones. El mayor tamaño y aptitud para la industria no está reñido, y yo esto quiero repetirlo y lo he dicho ya en otras charlas, pero hoy día en realidad la evidencia que tenemos en el campo me da la razón, en el sentido de que
las variedades de mayor tamaño no necesariamente solo son para consumo fresco, sino que también se adaptan a la industria. Todo depende del tamaño que ustedes tengan, el objetivo de producción que ustedes tengan, pero nosotros tenemos algunos productores, grandes productores con harta superficie, con Santa Catalina, que la entregan a la industria y han tenido perfectos resultados. Entonces hay mucha mitología en este tema y yo quiero descartar esa mitología porque estas variedades se pueden adaptar tanto para fresco como para congelado, que en el fondo el congelado es una fuente, ¿verdad?, o sea que la industria requiere fruta y por lo tanto ustedes tienen que ver hacia dónde van a orientar sus propias producciones. El objetivo de producción es lo primero que hay que definir en un huerto y después, obviamente, intentar, lógicamente muchas veces uno tiene doble propósito, ¿verdad? Lo mejor es vender en fresco porque es la fruta más cara y después cuando ustedes tengan un excedente, vender a la industria o simplemente por la superficie enfocarse solo hacia la industria, obteniendo ayuda de la industria también, porque la industria los puede ayudar en todo el proceso, ¿ya? Entonces, no el mayor tamaño es una necesidad hoy día por la demanda de mano de obra que requiere toda la cosecha y además porque es un factor de producción. O sea, mientras mayor tamaño, mayor producción, ¿ya? Y es más fácil, obviamente, la cosecha. Se facilita muchísimo. Yo quería partir con algunas... A ver, ¿por qué me va para adelante cuando yo estoy haciendo para atrás? Ahí. Ahí. Yo me quería enfocar, digamos, como yo les comenté al principio, en algunos aspectos, ¿ya? Lo primero, ¿verdad?, es... sigo haciendo la lecera, ya. Lo primero, cuando uno quiere establecer un huerto de frambuesa, es que vamos a hacer una muy buena preparación de suelo, ¿ya? Entonces, no siempre uno tiene todas las condiciones y muchas veces uno está atrasado con la plantación y entonces hace lo que puede. Pero la verdad es que la frambuesa tiene una raíz, ay, ahora no me anda. Más fácil esto, ¿eh? Ahí sí. Ya, tiene una raíz que es bastante pequeña. Si ustedes se fijan, está en los primeros 30 centímetros de suelo y por lo tanto nosotros tenemos que darles todas las condiciones de movimiento al terreno para que esa raíz crezca sana, lo más sana posible, ¿ya? Y esa es la razón por la cual nosotros utilizamos normalmente camellones en frambuesa, ¿ya? Y no solo en frambuesa, sino que también en frutilla y en arándano, porque la mayoría de las especies de berry tienen una raíz muy pequeña y además muy sensible a enfermedades y asfixia. Entonces, si ustedes no utilizan estos camellones, muchas veces la planta se enferma. No solamente aquí, en esta foto, quería mostrar los camellones, sino que también para las nuevas variedades, que son variedades de rápido crecimiento, necesitamos poner, en el mismo momento que hacemos los camellones, poner el sistema de conducción, porque en las nuevas variedades tenemos que hacer rápidamente todo el sistema de conducción, ya que no se sostienen las plantas. El tema de usar mulch también es otro aspecto que yo lo recomiendo fuertemente, porque ese camellón lo vamos a proteger hasta que la planta está establecida y además durante todo el periodo del crecimiento. O sea, usar mulch tiene fundamentalmente el objetivo de mantener la estructura del camellón y de mantener también una humedad suficiente. Hay distintos tipos de mulch.
y hay distintos sistemas de utilizar este mulch. ¿Se están yendo solitas las...? No importa, yo puedo hablar más rápido. Ese solo va a pasar de retroceder, pero este es un marcador y ese es automático. Entonces ese se adelanta y ese se atrasa. Solo esos dos. Los de abajo. Sí. Ya. Bueno, si ven aquí, se pueden usar para el mulch, dejando solamente la parte de la hilera libre para que salgan los hijuelos, ¿ya? Y para eso se pueden usar estas mallas antimaleza, a pesar de que son una inversión bastante importante dentro del huerto. Yo les recomiendo porque nos evitan, ¿verdad?, todo el tema de las malezas, y las malezas es un tema también muy, muy importante. Ya nosotros necesitamos tener eran estos dos botones, pero no pasa. No pasa. Ahí sí. Vale. Y aquí tenemos distintos sistemas, pero yo les traje estas dos diapositivas para mostrarles que los huertos, esta es una plantación de Míquer, ya de una variedad no remontante. Esta es Santa Catalina, de por lo demás un huerto que vamos a ir a ver, suponemos mañana. No sé si están todos invitados, pero bueno, no están pero no importa, metí la pata. En todo caso, este es un huerto, son dos huertos muy bien llevados, y si ustedes se fijan, están basados en el uso de mulch, el uso de camellones, el uso correcto de un sistema de conducción. Es así como debemos llevar, y además les sugiero una cubierta vegetal que ustedes pueden ir cortando normalmente, porque es súper importante también manejar el polvo y las condiciones del huerto, ¿ya? Ahora sí aprendí. Bueno, lo otro que voy a hacer bastante hincapié es que hay que partir un huerto con plantas de buena calidad, ¿ya? Desgraciadamente, las plantas, descubrir si una planta es de buena calidad o no, no es tan sencillo, ¿ya? Entonces yo les voy a contar algunos aspectos que ustedes se tienen que fijar. No hay caso. No fue. Adquirir las plantas en viveros especializados, ¿ya? En realidad eso es súper importante porque esto está dentro de la normativa, o sea, de las leyes de la República. Es importante considerar, digamos, que los viveros deben ser especializados y además estar autorizados para que esas plantas se puedan vender. Ya cada vivero tiene su licencia. Yo les recomiendo visitar los viveros en la medida de lo posible, no siempre se puede, pero es interesante visitar los viveros previo a la reserva de plantas. Yo entiendo que ustedes cuando establecen un huerto lo están estableciendo por varios años, por lo tanto es súper importante que ustedes, digamos, se adquieran y partan la plantación con buen material. Las plantas madres deben estar en condiciones fuera de suelo y en contenedores independientes, porque claro, van a visitar el vivero, pero ¿en qué se van a fijar? Tienen que fijarse en dónde están las plantas madres, ¿verdad? Y si estas plantas madres responden realmente a la variedad. La identidad varietal es súper importante que se les siga, que se le haga un seguimiento en el vivero, obviamente, y después, obviamente, también en el campo. La siguiente, yo creo que alguien me está pasando las diapositivas, a ver que esto, o le faltó pila. Contenedores de cada planta madre deben estar bien rotulados para que se fijen. Las plantas madres no deben presentar síntomas de enfermedad, es obvio que no tienen que tener los síntomas. Idealmente los viveros deben acreditar experiencia en la producción y comercialización de plantas de frambuesa, y el vivero les debe asegurar la oportunidad de la entrega, ¿ya? Tiene que haber una hay que pasar la siguiente. Yo tengo aquí, el vivero y el productor tienen que ser muy amigos, ¿ya? Esto es difícil, pero
tiene que ser, ¿ok? Porque en realidad tiene que haber una muy buena estrategia y de abastecimiento en el momento adecuado, sobre todo en el momento adecuado, ¿ya? La siguiente. Por último, las plantas se distribuyen en almaciguera. La almaciguera el alvéolo y la plantita que a ustedes le entregan tienen que tener esta característica en el fondo en su pancito, porque las raíces deben cubrir prácticamente el 80% del alvéolo donde está esta planta. Entonces, el que se les desarme la plantita no es muy bueno, esto ya es bueno. Y aquí les quiero comentar algo. Las plantas pequeñas de frambuesas se tienden rápidamente a lignificar. Y esto no es tan sencillo lograr que no ocurra, ¿ya? Sobre todo si las llevamos del vivero, las ponemos en el campo, las dejamos ahí por 15 días, lo más probable es que les va a pasar esto. No es tan grave porque lo que ustedes están recibiendo fundamentalmente es las raíces de la planta. Entonces, esta planta, una vez que se lignifica en la parte de aquí, de la plantita, difícilmente va a tener un buen crecimiento, pero va a lograr agrandar sus raíces y por lo tanto sacar nuevos retoños, y eso es lo que ustedes van a potenciar para más adelante. Entonces, el plantar en octubre tiene esa ventaja que ustedes pueden hacer crecer esta planta y desarrollar las raíces y después elegir los retoños que vienen a continuación para que esos sí sean los que van a criar y poder producir en el otoño de esa misma temporada. ¿De acuerdo? No sé si les quedó claro, pero después si no me preguntan, ¿vale? La siguiente. La planta debe tener una altura de 10 a 15 centímetros. Muchas veces es mejor que sean plantas más chicas a que más grandes, porque cuando uno hace la plantación en el campo, la planta se deshidrata, ¿ya? Y al deshidratarse, mientras más grande es, más se deshidrata. Por lo tanto, una planta más chica tiene mejores oportunidades. Hay otro aspecto que yo debo hacer mucho hincapié, y ahí sí como que si no les tiro las orejas, porque es muy importante que cuando reciban las plantas las pongan en un sombreadero, hagan una aclimatación. Esa aclimatación debe ser gradual, por lo tanto se recomienda que tengan una malla que pueda sombrearlas por un tiempo y además que las levanten, ¿ya? Aquí hay unas tablas de tal forma que las plantas están levantadas. Y eso es para que no se les vaya a salir la raíz para abajo y cuando levanten la bandeja para ir a plantarlas en su huerto, entonces esa planta se va a dañar, ¿ya? Y eso no es conveniente. Entonces ustedes tienen que guardar, mientras están haciendo la plantación, las tienen que guardar correctamente. Idealmente las planten 3 o 4 días después simplemente de haberlas recibido, ¿ya? Todo esto depende mucho del tamaño del huerto, pero lo importante es que ustedes, una vez que reciben las plantas, tienen que tener mucho cuidado. Hay un pequeño detalle, ¿ya? Que estas plantitas, como tienen hojas, ustedes le tiran agua por encima, no les llega al alvéolo. Entonces muchas veces se les secan las plantas. ¿Por qué? Porque están regando por aspersión por arriba, con una manguera, con una chaya, con lo que sea. Y entonces hay que tener cuidado y en esos casos hay que pensar en sumergirlas, si es que las van a tener por mucho tiempo, ¿ya? O sea, todos esos detalles es que la planta es una planta viva cuando la reciben y además es una planta pequeña que requiere sus cuidados. Y eso es súper importante en el momento de la plantación. La siguiente. Ok, el sistema más utilizado hoy día para la producción de plantas es el sistema de brote etiolado, ¿ya? Aquí les muestro un poco cuál es el proceso, pero el proceso parte con que uno tiene una raíz madura, esa raíz madura se envía a frío
y el frío tiene que estar ahí más o menos un mes de tiempo. Entonces, todo este proceso tiene también sus propios tiempos, no es solamente la producción de fruta la que tiene sus periodos, digamos, también las plantas. Y por lo tanto, lo normal es que nosotros utilicemos este sistema para establecer un huerto, y estos huertos parten en octubre normalmente, porque es en ese minuto cuando la planta final está lista. La siguiente. Bueno, estas son etapas de la propagación. Se llama brote etiolado porque este brotecito está sin luz, porque tiene un poco de sustrato, entonces crece en oscuridad, y por eso que es más fácil enraizarla. La siguiente. ¿Ya? Rápidamente ese brotecito enraiza, y por eso que tenemos una producción de plantas muy homogénea, muy coordinada, ¿verdad?, para que lleguemos a tiempo con las plantas al campo. La siguiente. Y ahí finalmente, en aproximadamente un par de meses, desde que sacamos los brotecitos hasta que se entrega la planta, está lista para ser entregada al productor, pero como dije, es todo un ciclo, y eso significa que hay que considerarlo en el momento de la reserva de las plantas. La siguiente. También existe la posibilidad de la propagación in vitro. ¿Ya? Esto puede ser una elección de parte del agricultor, puede elegir la propagación de vitro o la propagación de brote etiolado. Son los dos sistemas comercialmente que se utilizan en Chile para la producción. En este caso hay que tener algo de cuidado cuando las plantas de vitro podrían tener algunas mutaciones, pero también es una vía que puede utilizarse, ¿verdad?, como propagación vegetativa en las frambuesas. La siguiente. Esto también ya se los comenté en otra de las diapositivas, pero lo importante es que nosotros tengamos, una vez que hacemos la plantación, aquí hay una planta hace poquito, ya está creciendo, y rápidamente hay que poner los alambres para que la planta se sujete. ¿No? Es muy importante este tema, porque la variedad que estábamos acostumbrados a utilizar, que era la Heritage, es muy erecta. En cambio, estas variedades no, crecen demasiado rápido y por lo tanto se caen, ¿ya? Y no se deben caer. La siguiente. Otro aspecto que yo quería poner énfasis es la poda, ¿ya? La poda, en el fondo, es un tema que hay que estar siempre con la tijera en la mano, ¿ya? Entonces, primero tenemos la eliminación de hijuelos, o sea, porque van saliendo muchos hijuelos, y los hijuelos tenemos que dejar una cierta cantidad por metro lineal, no podemos dejar miles de hijuelos, ¿ya? Entonces, es súper importante eliminar los hijuelos a medida que van saliendo. Y esos hijuelos yo recomiendo entre 8 a 10 hijuelos por metro lineal, más o menos, ya no más que eso. Entonces, ¿por qué? Porque la misma planta es competencia de sus hijuelos, ¿eh? Entonces uno tiene que lograr que el hijuelo, el brotecito que viene de la raíz, no sean demasiado. Y estoy diciendo entre 8 a 10 por metro lineal. Entonces, aquí la primera poda es eliminación de hijuelos que son como los sobrantes. Obviamente no van a botar todos los hijuelos, porque ahí no tengo fruta después, pero dejar 10 hijuelos, entre 8 a 10 hijuelos por metro lineal. Después llega el invierno y hay que podar en la parte superior desde donde dejó de producir, o sea, la última yema. Entonces, a veces, cuando son plantas muy remontantes, la última yema está muy abajo, bueno, tenemos que cortar hasta ahí, porque todo lo que salga desde abajo es lo que va a producir la fruta de caña, ¿ya? Que es lo que me habías preguntado tú hace poquito. Pero también existe la posibilidad de podar a piso,
porque podemos podar a piso y dejamos que potenciamos solo la producción del hijuelo de la temporada. Eso no es una mala idea para aquellas variedades muy remontantes y muy productivas, porque podemos solamente, no nos vamos a enredar con las cañas, ¿ya? Ese es un tema que ustedes tienen que decidir. Entonces, pero tienen que saber que en el fondo esa es una posibilidad. Podemos decir, yo quiero tener fruta en diciembre, de caña, un poquito, y después fruta en febrero, marzo, abril. O bien, podo a piso y voy criando el hijuelo y voy a sacar solamente febrero, marzo y abril, porque me conviene. ¿De acuerdo? O sea, eso es esa elección. Pero aquí está eliminación de hijuelo, eliminación de cañas después de la cosecha. Esa eliminación de la caña después de la cosecha es difícil de hacer, pero hay que hacerla. O sea, ustedes tienen fruta de caña y después tienen que sacar la caña. Y esa, si la tienen amarrada además, es súper difícil estar tironeándola, pero hay que hacerlo, ¿ya? O sea, la caña que produce en primavera, que pasó todo el invierno, se pone amarilla, se pone fea. ¿Por qué? Porque muere. ¿Ya? La caña muere después de producir en primavera. Entonces, eso es importante. Es decir, ustedes tienen que tener tijeras buenas, bien afiladas, ¿ya? Y a mano, no escondidas, porque tienen que estar todo el rato con la tijera en la mano durante el cultivo de frambuesa, ¿ya? No se pueden librar de eso. La siguiente. Otros aspectos que nos han sido para nosotros un dolor de cabeza, aquí voy a pasar súper rápido porque no puedo entrar a programas de prevención de plagas y enfermedades porque realmente no me da el tiempo. Ya se me va a poner azul, ya lo sé. Pero ¿qué es lo que pasa? Que lo que los quiero llamar, porque las enfermedades y las plagas sí son un tema, ¿ya? Y son un tema importante dentro de la producción de frambuesa. Entonces, la verdad que la planta se enferma por condiciones ambientales, por una variedad susceptible, por hongos patógenos, y créanme que yo como genetista he tratado de entregarles plantas súper resistentes, pero no es fácil, ¿ya? Porque los virus van cambiando, los patógenos van cambiando, eso lo hemos comprobado, ¿verdad? Después de la pandemia, sabemos que las mutaciones, o sea, nosotros le ganamos con una vacuna y después llega otra cepa y así. Y lo mismo pasa en las plantas. Entonces, por mucho que podamos tener material bien resistente, siempre vamos a estar sujetos a las plagas y enfermedades. Y todas estas cosas hacen que la planta se enferme cuando todo esto se da. Una planta susceptible, una fuente de inóculo y en condiciones ambientales que son favorables para la siguiente. Bueno, la planta susceptible es más susceptible, no es solamente varietal, es más susceptible cuando la planta es débil, está creciendo en forma con mucha maleza. Entonces, una planta vigorosa, bien nutrida, con buena fertilización, no se enferma tan fácil. Por lo tanto, nosotros podemos cambiar eso. La siguiente. Las condiciones ambientales, si bien no las podemos cambiar del todo, sí podemos usar lo que se llama el cultivo protegido, ¿ya? Eso lo voy a mostrar al final, pero el cultivo protegido también favorece, ¿verdad?, que no se enfermen demasiado las plantas, bien llevado. Además, el inóculo lo podemos ir bajando haciendo una buena rotación de cultivo. Las rotaciones de cultivo son súper importantes también y por lo tanto, otro aspecto es que la poda y los desechos de poda los eliminemos del campo, ¿ya? Eso también es importante para que tengamos menos fuentes de patógenos. Ahora sí me funciona. Bueno, aquí están las medidas generales de prevención: poda adecuada, buen abastecimiento de agua, el manejo de los residuos, identificar bien la sintomatología, eso es súper importante. Uso de plantas sanas,
camellones altos, usar drenes, o sea, todo este conjunto de aspectos son los que nos permiten que la producción sea más fácil y que no exista tanta presión de enfermedades, ¿ya? Aquí les listé las enfermedades más importantes de la frambuesa: la podrición de raíces con Fusarium Phytophthora, agallas de la corona, que esto fundamentalmente es un patógeno difícil de erradicar y que lo importante inicial es que no venga del vivero. El vivero también es un posible, digamos, que lleva agalla, podría ser. Por lo tanto, tienen que estar las plantas lo más sanas posible, ¿ya? Los síntomas de las fitóftoras son difíciles de identificar porque el problema está en las raíces, ¿ya? Y entonces toda la parte aérea se va a ver afectada y termina por pudrir toda la planta. Aquí es como se empiezan a ver los síntomas, ¿ya? Aquí les muestro las agallas. Obviamente estas agallas son demasiado espectaculares, pero estos conquitos que uno puede encontrar en las raíces ya es que hay agallas, y las agallas son súper difíciles de erradicar. Ahora, siempre vamos a tener un poco de agalla en un campo, siempre, pero lo importante es que partamos con plantas sanas, ¿ya? Pero es un patógeno que no podemos erradicarlo, ¿ya? Las enfermedades de la parte de la follaje, ustedes las conocen, pero yo las he listado más o menos en orden de importancia. Por ejemplo, la botrytis, y sobre todo en condiciones como de mucha humedad relativa y de mucha lluvia. Cuando hay lluvia, lo más normal es que ustedes van a tener botrytis en las frutas, pudriciones. Para mejorar esta condición de pudriciones, el cultivo protegido es súper importante. Entonces, yo les recomiendo que empiecen a incursionar en un cultivo protegido. De hecho, esas son las últimas diapositivas que yo les voy a mostrar. La roya o polvillo también empieza a ser un problema en frambuesa. Hace 10 años prácticamente no veíamos esto y ahora sí. Un poco porque las variedades nuevas son más susceptibles y un poco porque son enfermedades que van creciendo a medida que van, digamos, haciendo más superficie el cultivo, y por lo tanto aparecen nuevas enfermedades, y este va a ser un problema, a pesar de que nos genera demasiados problemas desde el punto de vista productivo, porque siempre aparece al final de la temporada, pero no es tan fácil de tratar. En términos de las plagas, este es un gran enemigo y hay que saber identificarlo, ¿ya? Es la famosa arañita bimaculada, y se llama bimaculada porque esto es bajo microscopio o bajo lupa. Ustedes tienen que saber identificar las arañitas, distinguirlas de esta otra. Muchas veces dicen, esta es una arañita roja. No, este es el predador de la arañita, así que por favor no lo eliminen. Ese es justamente una especie predatora que se come a la arañita, y la forma de identificarla es que se mueve 1000 veces más rápido que la arañita. Entonces, la arañita es un problema, sí, y yo propongo que ustedes hagan un monitoreo muy seguido. O sea, ustedes no pueden plantar sus frambuesas y quedarse acostados, durmiendo tranquilamente, porque o tienen que ir a podarlas, o tienen que estar monitoreando las arañitas, o tienen que estar haciendo alguna aplicación. Siempre van a estar ocupados, pero ocuparse es muy importante, ¿ya? Entonces, el monitoreo para saber efectivamente si tenemos peligro de que nos vaya a aparecer un arañazo, y el arañazo, créanme, que es como quemar el huerto. Ustedes seguramente lo han visto, ¿cierto? Hay opciones químicas, ¿verdad? Estas son las principales opciones químicas. Yo insisto, nunca en un seminario y menos de 45 minutos les voy a dar recetas,
pero los agrónomos que están acompañándolo seguramente les van a hacer un plan preventivo y un plan curativo, ¿ya? Otro aspecto que yo soy bien partidaria de dirigirnos hacia una agricultura orgánica, ¿ya? Esto lo digo como algo bien personal. Soy muy partidaria de una agricultura orgánica. Sin embargo, les recomiendo que partan no siendo orgánicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la agricultura orgánica es difícil. Entonces, mientras más conozcan el cultivo, más fácil van a poder ustedes ser orgánicos y realmente transformarse a una agricultura orgánica. Pero el punto de partida, a mi juicio, y esto es como dije, ¿cómo se dice en estos casos? Que el que habla es el que está responsabilizando, porque a lo mejor hay otras opiniones, ¿verdad? Pero yo les propongo que si ustedes no conocen demasiado bien el cultivo, mejor partan no siendo orgánicos y después se transforman en orgánicos cuando ya tengan bien en sus manos el conocimiento de la planta, que es una planta difícil, no es tan sencilla. Bien, otro actor difícil es este bicho que nos llegó para hacernos dolores de cabeza, ¿ya? Pero al igual que las otras especies, digamos, que los otros problemas, siempre somos capaces de superarlos. O sea, esa es la verdad. Al principio parecía que la drosófila iba a devastar la producción, pero no ha sido así, ¿ya? También en este caso, que es importante monitorear, poner trampas, estar atentos, porque existen elementos que nos permiten bajar la presión de este bichito para que no sea tan malo con nosotros y nos dañe la fruta. Estos son síntomas claros de que tienen drosófila, ¿ya? Porque la drosófila, la larva de la mosca es un gusanito pequeño, no se ve mucho y por lo tanto no siempre podemos distinguir, pero esos síntomas son claramente de drosófila, ¿ya? Se ponen blancos los drupéolos y después, claro, uno puede ver el gusanito, pero igual con lupa, porque no es tan fácil, sobre todo para los que ya tenemos poca vista, no es tan fácil. Pero aquí podemos ver que la drosófila está volando, y cuando está volando, ojo que hay que hacer algunas aplicaciones preventivas. El SAG tiene una página entera de drosófila y ellos recomiendan un montón de cosas. O sea, el SAC se ha preocupado efectivamente de dar todas las indicaciones para combatir esta plaga, porque es una plaga demasiado importante y demasiado devastadora. El control biológico con tricoderma es altamente recomendable, ¿ya? Este es un hongo que nos permite efectivamente transitar hacia una agricultura más orgánica. Bueno, y para terminar mi presentación, yo quería comentarles que esta zona es realmente muy adecuada para que nosotros implementemos un cultivo protegido. ¿Ya? Los beneficios del cultivo protegido son producción temprana o alargar el periodo productivo. Yo creo que en estas condiciones nuestras aquí en la Araucanía es más para alargar que para adelantar la producción, sino que para atrasar, ¿verdad?, la entrada en receso, y por lo tanto eso nos hace ser más productivos. Producción de cultivos especiales, podemos hacerlo, microclima más estable, nos podemos salvar de las lluvias, ¿verdad? Y la verdad es que el plástico sobre la planta en general ha dado demostraciones de ser una fruta de mejor calidad, ¿ya? Tenemos muchas más condiciones. Ahora, ¿cuál es la gran desventaja? El precio, ¿ya? El costo de producción. Sin embargo, ya lo han verificado con las frutillas. Aquí se cultivan bastantes frutillas en mesotúneles, podemos implementar las mismas cosas para la frambuesa y con túneles
de poco valor, o sea, más rudimentarios, obviamente, con una inversión más o menos razonable, podemos lograr también el cultivo protegido, ¿ya? Esto no es una foto en Chile, sin embargo, yo tengo muchas fotos de cultivo protegido en Chile, también de frambuesa, desde La Serena hasta Coyhaique, ¿ya? Y la verdad es que ha sido una herramienta súper útil que ustedes pueden ir desarrollando e ir implementando a medida que la fuerza nos los permita, ¿ya? Eso entonces es mi presentación. Espero haberles entretenido por lo menos un poco y haberles dado algunos elementos que puedan ser de utilidad. Eso por ahora.